que podemos encontrar distintos tipos de pelvis. Y os da una referencia muy clara cuando hacéis el tacto vaginal. Es súper típico hacer un tacto vaginal y dices, ostras, me choca con el pubis enseguida, como que no te entran los dedos. Eso quiere decir que la arcada pubiana está caída o estrecha, ¿vale? Entonces, si está caída y no me entran los dedos, debo de sospechar que el diámetro anteroposterior inferior está cortado, o que sea una pelvis plana. Y además, te puede entrar a la mujer y dices, ostras, es que la veo perfil y está estrechita, ¿vale? Eso me puede pasar, que tengo una cadera ancha, pero que de perfil la veas como con el culo metido. Pues ya me debería dar una pista, decir, en esta chica voy a tener que mejorar los anteroposteriores. O luego al revés, chicas que la ves con la cadera muy estrechita, que podrían medir las dos crestas, ¿vale? Y ver la medida de las crestas porque se palpan perfectamente, y ver que puede tener la pelvis más estrecho a nivel transversal. ¿Cómo? Pues entras y tocas los isquiones, o tocas las espinas. Entonces ya te está dando pistas de qué posturas, o incluso, no sería descabellado incluso tratar a nivel externo, o incluso un tacto vaginal al principio del embarazo, para ver qué ejercicios tienes que indicarle a esa mujer. En resumen, unas pelvis estrechas a nivel anteroposterior requerirá un entrenamiento de ejercicios que mejoren la apertura de los anteroposteriores. Y una pelvis plana a nivel transversal, pues debería predominar entrenamiento de ejercicios a nivel transversal. Eso es algo relativamente obvio, pero que no hacemos, ¿verdad? Porque yo creo que cuando miráis los tactos no miráis las partes óseas. Pues deberíamos, ¿vale? El pasado. Bueno, esto es lo que acabamos de hablar, ¿vale? Fundamental en la articulación coxofemoral el que conozcáis para el funcionamiento de la pelvis el origen e inserción de los principales ligamentos de la articulación coxofemoral. Se me ha ido tu nombre, ¿cuál era? Noelia. Noelia, perdona. A ver, Noelia, me vas a decir el origen e inserción de los ligamentos de la articulación coxofemoral. No habéis visto la cara que ha puesto. Yo te voy a decir el ligamento y tú a ver qué me dices del origen y la inserción, ¿vale? Le están entrando sudores. Sí. Aquí está el fémur, ¿verdad, Noelia? Sí. Vale. Dime el ligamento iliofemoral, origen e inserción. Cabeza del fémur al ilion. Muy bien. ¿Ves cómo se lo sabía? Es decir, el iliofemoral va de aquí a aquí. ¿Y el isquiofemoral? Las pines Dime del isquiofemoral, ¿de qué hueso a qué? del fémur al isquion. Del fémur al isquio. Luego, va de aquí a aquí. Y el tercero importante es el pubofemoral. Pues sí, que es púbica o de pubis a fémur. Muy bien. Perfecto. Para que no era tan difícil. Vale, ahora me vas a decir cómo se comportan esos ligamentos, que tienen que ser unas gomas que se estiran, ¿vale? Según el movimiento que yo haga de la pelvis. Voy a hacer un movimiento de abducción, de separar la pierna, como si fuese separar el brazo. Y quiero que me digas qué le pasa al iliofemoral y al isquiofemoral. ¿Cuál se estira y cuál se encoge? El isquiofemoral se estira y se encoge el iliofemoral. ¿Lo veis todas? Sí. Y esto es el movimiento de abducción, de separación. ¿Y si hago esto? Se estira el iliofemoral y se encoge el isquiofemoral. ¿Y el pubofemoral está cambiado? No. No, vale. ¿Y ahora? Ahora se estira el pubofemoral. ¿Qué movimiento es este? El de rotación externa. Rotación externa. ¿Y este? Rotación interna. ¿Y qué le pasa? Que se acorta el pubofemoral. ¿Qué piensas tú, Noelia, si yo no trabajo nunca los movimientos de gran amplitud de así, de así, de así y de así? ¿Esos ligamentos qué?
están totalmente, estarán tensos, ¿no? Los van a mover. Tenso, rígido, ¿por qué? De no movilizarlo. Luego, haré esto. Y al final, bloquean la cosofemoral. Luego, es importante que tú pienses en esos 3 ligamentos que van a darle movilidad a la pelvis y qué movimientos están haciendo que uno se estire y el otro se encoja. Y entonces, si tú quieres planificar la distensión del ligamento iliofemoral, ¿qué movimiento tengo que hacer en mis clases de educación maternal? ¿Sí o no? Aducción. Yo quiero que se estire el ligamento isquiofemoral. ¿Qué ejercicio tengo que hacer? ¿Vosotras separáis las piernas a la mujer durante el parto? Las ponéis de lado, que separe la pierna y tal. ¿Usáis las rotaciones internas? ¿Y las rotaciones externas? Luego, para que yo tenga capacidad de hacer una rotación interna, una rotación externa, tiene que tener elasticidad el ligamento pubofemoral. ¿Sí o no? ¿Eso lo veis? Eso lo tenéis que ver y lo tenéis que entender. Por mucho que lo leáis en los apuntes o que lo apuntéis, si no lo visualizáis, no se entiende. Luego yo tengo que ver movimientos de abducción y aducción en el plano frontal, en un eje antero-posterior, para que se produzca la distensión del iliofemoral y el isquiofemoral. Pero ahora vamos un paso allá. ¿Y qué músculos hacen eso? ¿Entendéis cuál es la base de la anatomía y la biomecánica? Noelia, ¿lo has entendido? Porque si lo has entendido, luego es muy fácil de apuntar. Si os ponéis a escribir ahí el iliofemoral, isquiofemoral, no lo entendéis, mañana se os ha olvidado. Y si el curso dura una semana, pasado se os olvida. Tenéis que verlo y entenderlo. ¿Se ha visto bien o no? Vale, pues entonces vamos a pasar precisamente a saber qué músculos me hacen movilizar la articulación cosofemoral y de manera secundaria darle distensión a esos ligamentos y en qué grado se distienden esos ligamentos. Entonces, el primer ejercicio que nos aparece es la extensión. Me vuelvo al hombro. La extensión del hombro es esto. ¿Lo veis? Y la extensión de la pierna es esto. Para eso, el glúteo mayor, que se inserta de la arteria ilíaca a toda la parte posterior, incluso del sacro, baja hasta el fémur. Es decir, va de aquí a aquí. Y al contraerse, le tira del fémur. Y lleva la pierna hacia atrás. Luego el glúteo mayor, que es la parte, la molla del culo, es extensor de la pierna. ¿De acuerdo? Luego tenéis que entender que el cuerpo humano funciona por un sistema de poleas, que es un músculo agonista y otro antagonista, es decir, uno se tiene que contraer y el otro se tiene que estirar. El ejemplo más claro lo veis con el bíceps. Ahora me decís cualquiera de vosotras, con la palma de la mano te tienes que tocar el hombro. Yo hago así y me quedo aquí. Y no va más. ¿Por qué puede ser? Porque no tengo suficiente fuerza en el bíceps o porque el tríceps está acortado, no tiene la elasticidad suficiente y entonces me tira. Luego tendré que trabajar la fuerza del bíceps y la elasticidad del tríceps. Luego, para que yo pueda extender la pierna bien, necesito contraer el glúteo y su contrario, que será el flexor, estirarlo, que es el psoas ilíaco. El psoas ilíaco se inserta en las apófisis transversas desde la última dorsal por todas las lumbares, en la parte posterior, y en diagonal pasa de detrás hacia adelante por debajo del ligamento inguinal, hasta que se inserta en el fémur. Luego es una goma o como que va desde aquí a aquí
y al contraerse tira de la parte anterior del fémur y levanta la pierna. Luego el psoas es flexor de la cadera. Fijaros lo que pasa. Cuando yo flexiono la cadera, ¿cuál se tiene que estirar? El glúteo mayor. Yo hago así, se me estira el glúteo. Y si hago así, el glúteo se contrae, se pone duro, pero se estira aquí. Luego, tan importante es la contracción del agonista como la elasticidad del antagonista. En resumen, ¿cuál es el músculo que extiende la cadera? El glúteo mayor. ¿Cuál es el que flexiona la cadera? El psoas iliaco. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Quién ha dicho lo de repetir? El glúteo está en la parte posterior. Que me veas, aquí. Inserta aquí, ¿vale? Y baja al fémur. Luego, cuando se contrae, tira del fémur de aquí, ¿lo ves? Luego, el glúteo es extensor de la cadera. ¿Lo ves? Lleva la pierna hacia atrás. Si yo llevo la pierna muy atrás, me estira aquí. ¿Por qué? Porque aquí inserta un músculo que es el que al contraerse tira para arriba, que es el psoas. Si yo tiro de aquí delante, flexiono la cadera. Y si tiro de aquí detrás, extiendo la cadera. Luego el glúteo es extensor y el psoas es flexor. ¿Sí? Vale, os hablaba antes de que cuando hacemos el curso de biomecánica, hasta ahora solo está online, intentamos hablar de la anatomía desde la perspectiva exclusivamente de la matrona. Y me explico por qué. Hay dos músculos que en teoría parecen accesorios, que en todos los cursos que doy os trae de cabeza, que son el cuádriceps y el isquiotibial. Noelia nos va a explicar otra vez el origen e inserción de esos músculos. Dime el origen e inserción de la musculatura isquiotibial. El del isquio a la tibia. Muy bien. Menos mal que hay una que se lo sabe. ¿Dónde están los isquiotibiales? Se lo tenéis que saber. Están aquí. Luego están por detrás. Luego, si yo tengo un músculo que inserta en el isquion y va a la tibia sabéis que está aquí abajo, en la parte posterior. ¿Cuál es la principal función para cualquier persona que estudie anatomía o cualquier persona que le diga ¿para qué van los isquios? Te hablan de la función prioritaria. De eso, de hecho, en muchos manuales de anatomía solo te hablan de esa función, que es un flexor de rodilla. Porque se ancla en el isquion, tira de la tibia, de aquí detrás y hace así. ¿Lo veis? Tirando de aquí. Ahora digo yo para un parto, que doble la rodilla, ¿para qué me vale a mí? Que tenga la rodilla doblada, ¿no? Ahora bien, en algunos manuales podréis encontrar funciones secundarias de los músculos. ¿Cuál es la función secundaria del isquio? Que yo ancle la tibia del isquiotibial y en vez de tirar de la tibia, tire de los isquiones. Entonces, si tira de los isquiones, es un movimiento de muy poquita amplitud. Porque el movimiento de flexor de rodilla, oye, es un movimiento bastante amplio. Pero el de secundario, que es de tirar de los isquiones, es esto. ¿Y esto qué es? Mirad lo que le pasa a la curvatura lumbar. La retroversión pélvica. Luego, yo como matrona, si me dicen, ¿cuál es la función de los isquios? Digo, la retroversión pélvica. Cualquiera que sepa anatomía me dice, muchachos, la función de los isquios es doblar la rodilla. Yo digo, vale, pero es que a mí que doble la rodilla me da igual. Ahora bien, que quede claro, lo voy a tener que repetir seguramente hasta 10 veces, para que lo entendáis. Cuando demos los ejercicios,
tengo que hacer ejercicios de aeróbico, de fuerza, de elasticidad. Y yo quiero que ese músculo concreto que a mí me importa, que en este caso son los isquios, tengan fuerza, elasticidad y capacidad aeróbica. Claro, en la función mía de los isquios es cuando se acortan y hacen esto. Ahora, explicadme vosotras cómo hago yo pesas así. Pues digo, voy a usar la función secundaria mía, que es la de la flexión de la rodilla. Pero no voy a estar haciendo retroversiones. Entonces me pongo una pesa y hago esto. 1, 2, 3. ¿Para qué? Para que el isquio coja fuerza. Pero no estoy haciendo retroversiones. Claro, porque yo al final, todos estos músculos implicados en el parto, quiero que tengan fuerza, elasticidad y capacidad aeróbica. Pero hay algunos que la función que yo voy a usar, una cosa es hacer postura de un parto, que va a ser esto. Y otra cosa es ejercitar ese músculo. Que los músculos tienen varias funciones. Concretamente, el isquiotibial tiene la función de flexor de rodilla y retroversor. Y luego hay otro músculo que también nos lía, que otra vez Noelia nos va a hacer el origen e inserción, que son los cuádriceps. Que yo no sé por qué lo lían tanto estos de la anatomía. Lo dicen cuádriceps porque tienen 4. El bíceps lo llaman bíceps porque tiene 2. Y el tríceps porque tiene 3. Pero a los isquiotibiales lo llaman según su origen e inserción. Y a los cuádriceps por el número de músculos que tienen. Pero al cuádriceps lo podría llamar iliotibial. Los isquios se llaman isquiotibiales y los cuádriceps se podrían llamar iliotibiales. Porque como veis, se insertan en la cresta ilíaca, ¿lo veis? Y van hasta el rotuliano, que el ligamento rotuliano va hasta la tibia, pero por delante. Luego, si es un músculo iliotibial y está en la parte anterior, Noelia, quiere decir que va de aquí hasta aquí. ¿Sí o no? Luego, si tiro del ligamento rotuliano, ¿qué hace? Extender la rodilla. ¿A mí qué me importa que extienda la rodilla? Nada. Pero si anclo la tibia y tiro de las crestas ilíacas, ¿qué me hace? Una anteversión. Luego, ¿el cuádriceps qué es? Anteversor. ¿Y el isquio qué es? Retroversor. Cuando digáis eso por la calle van a decir, ¿qué dice esta? El cuádriceps es extensor de rodilla y el isquio flexor de rodilla. Pero nosotros tenemos una visión distinta. Ya se va liando la cosa, que sí. Luego, cuando yo haga ejercicios para mejorar la anteversión pélvica, tendré que hacer ejercicios de cuádriceps. Pero voy a hacer ejercicios así. Un poco complicado. Haré ejercicios con pesas de extensiones de rodilla. Y además, tiene otra parte importante. Yo estoy diciendo todo el rato que me importa un pepino como tenga la rodilla, ¿verdad? Pues no. Sí que me importa. ¿Por qué? Porque cuando el cuádriceps esté contraído, va a limitar. Si está contraído es que está agarrando el ilio. ¿Sí o no? Luego va a limitar el movimiento pélvico. Y cuando el isquio esté contraído, va a limitar el movimiento pélvico. Tú, dime cuándo está contraído el isquio. ¿Cuándo está contraído él? Isquio, el isquiotibial. Hace dos funciones. ¿El qué? ¿Di? No te he oído, no te he oído. La pierna hacia atrás, hacia el glúteo mayor. ¿Sí o no? Dilo fuerte. No sé quién ha sido de las dos, lo he oído por ahí.
1. ¿Y de qué otra forma? He oído por ahí, no sé quién. Flexión de rodilla. Vale. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo la rodilla flexionada, está cogido el isquio y la tibia, está agarrado. Luego, fijaros que si yo dejo la pierna estirada, ¿vale? Yo dejo la pierna estirada, mirar el grado de extensión que tengo de cadera, del ángulo que forma un fémur sobre el otro. ¿Lo veis? ¿Más o menos cuánto? 90. Me caigo. 90 más o menos, ¿no? Sí. Ahora, si yo hago así, la mantengo contraído en isométrico, mirad, ¿a que sube menos? ¿Habéis usado alguna vez la maniobra de Walcher? ¿Os suena? Eso es una hiperextensión de cadera usando el glúteo mayor. Si yo hago la maniobra de Walcher y tengo la pierna doblada, tengo que tener en cuenta que el grado de extensión de cadera me lo va a disminuir. Si yo tengo contraído, tengo la rodilla doblada, el isquio está contraído. Al estar contraído está sujetando el isquio y la tibia. ¡Bum! Contraído, bloqueado. Luego está agarrando el isquión, lo bloquea, agarra el isquión. Entonces, cuando yo quiero hacer una extensión de cadera, me encuentro con un isquio agarrado. Entonces me limita la extensión. Si yo estiro la pierna, ¡pam!, se suelta el isquio y me permite extender más. Deberíais de saber que la maniobra de Walcher es una hiperextensión de cadera. Luego debería de fijarme que si yo mantengo la rodilla doblada, me va a limitar el grado de extensión. ¿Lo entiendes? Ven aquí, ven. Sí. Pon tu mano aquí en mi isquio, sin problema. ¿Vale? Así el isquio está relajado. ¿Vale? Cuando yo doblo, ¿nota la tensión que se contrae? ¿Eso qué quiere decir? Que está agarrando aquí. Aquí fuerte. Ahí, ¿lo ves? ¿Cómo se contrae? Entonces, cuando yo tire hacia atrás, no me deja. En cambio, si suelto, ves que sube más. ¿Lo ves? Hazlo tú, tocando tú, que lo notes. Cuando contraes, dobla la pierna. Nota cómo eso se va poniendo duro, ¿lo ves? Al ponerse duro quiere decir que ha agarrado tu isquión y aquí, la tibia del ligamento este. Entonces, cuando tú quieres llevar la pierna hacia atrás, te limita. En cambio, si relajas el isquio, te va a dejar subir mucho más. ¿Por qué? Porque ha agarrado ahí. Hay otra cosa muy obvia, que los cuádriceps que hemos dicho que son iliotibiales, yo así el cuádriceps lo tengo relajado. Tú ahí lo tienes relajado. Ahora, levanta la pierna. Manténla levantada. Ahí. Y ahora extiéndela. Yo te agarro. Extiéndela. ¿Cómo se pone el cuádriceps? Duro. Si esto está duro, quiere decir que está agarrando el rotuliano. Toca el rotuliano. ¿Cómo está? Duro también. Pues aquí en tu cresta ilíaca está duro. Quiere decir que está agarrando la pelvis otra vez. Ahora, tú con la pierna así extendida, a ver hasta dónde subes. Baja y sube. Sube. Mira el ángulo de su fémur. Sube. ¿Cuántos ángulos más o menos? 90. Ahora, si tú para mantener la pierna estirada has tenido que contraer el cuádriceps. Ahora relájalo. Ahí. ¿Lo ves? El cuádriceps relajado. ¿Sí o no? Sí. Ahora, así sube la rodilla todo lo que puedas. Así, sin doblar. Dobla. Ahí. ¿Cuánto sube? Mucho más. Pero también está dura, tío. No, ahí... Sí. No, pero mira, ahora haz así, estira. Ahora es cuando se pone duro. ¿No? ¿Cómo que no? Mira, tú haz así. Haz así. No, así, así. No, estás levantando la cadera, así. ¿Así? Cuando estiras es cuando se pone duro. Sí. ¿Vale? Sí. Luego, el cuádriceps se contrae extendiendo la cadera.
¿vale? Y se relaja soltando la cadera. Si yo lo tengo extendido, yo subo hasta aquí, pero si lo relajo, mira lo que baja. Mira. Coge mi pierna, toca. Ahí. Pero aprieta, ¿vale? Mira. Ahí se pone duro. Y así está duro, entonces se contrae. Y está agarrando aquí y aquí. Mira, toca ahí. ¿Ves? Si yo hago así, se relaja. Entonces deja de la cresta. Por eso yo cuando subo la pierna subo hasta aquí, pero si relajo, mirad. ¿Qué quiero que entendáis? Que al contraerse el cuádriceps me bloquea la cresta. Y al contraerse el isquio me bloquea los isquiones. Luego me está agarrando la pelvis. Luego me limita el movimiento de flexión y de extensión. Nadie vais a poner a una mujer a empujar así. Las ponéis a empujar así. ¿Para qué? Para que el cuádriceps esté relajado. Eso que es muy obvio, cuando usamos las maniobras de extensión, repito, como la de Walcher, se os olvida, no lo veis tanto. Y si yo hago así, estoy haciendo un grado de extensión de 30 grados, pero como haga así, el fémur se me pone casi en línea. ¿Lo veis? Así está atrás y así se viene en línea. Y es por la contracción del isquio, que agarra el isquio. ¿Lo ves? Entonces el Walcher habría que hacerlo casi con las piernas colgando, ¿o qué? Es que el Walcher es con las piernas colgando. Pero totalmente así. No, a ver, es que el Walcher no es así. El Walcher es que tú consigas tener el cuerpo en línea, ¿ves que así está en línea? Sí. ¿Vale? Lo pongas aquí y haga así. Eso es. Y la línea esta, ¿veis? Que produce una extensión de 30 grados. ¿Lo veis? Si yo lo quiero hacer el Walcher y la pongo apoyada y se me pone así, entonces está en línea, ¿lo veis? Tiene que estar así. O sea, lo que baja es la extensión de la cadera. No es lo mismo estar tumbado, que estoy así, hacer así, que estar tumbado y hacer así. Y luego hay uno que es el modificado, eso que hacen como Sí. haciendo... Realmente es uniendo una rotación externa, que luego lo veremos. ¿Sí? Hasta ahora tenemos solo 4 grupos musculares. Pero mirad, para mí lo importante de esto es que el caso de ella, que lo haya entendido y lo haya notado y lo haya visualizado. Porque como entendéis esto, memorizarlo, esto no lo pilláis. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Que el psoas ilíaco flexiona la cadera, que el glúteo mayor extiende la cadera, que el isquio es un retroversor pélvico y el cuádriceps un anteversor pélvico, pero que como tienen otra función, que es la flexión y extensión de rodilla, si se mantienen contraídos me van a limitar los movimientos de la flexión y la extensión. Porque como su origen de inserción son las crestas ilíacas y los isquiones, al contraerse los agarran y no le dejan moverse la pelvis. ¿Sí? Vale. Hay 2 partes difíciles. Una es esta. Ahora vamos a la fácil. Para que relaje y luego volvemos a la difícil. ¿Cuántos grupos musculares llevamos? 4. Luego nos quedan otros 4. ¿Vale? Vale. ¿Cuáles son los músculos separadores? Los abductores. El glúteo medio y el tensor de la fascia lata. Este es el glúteo medio, ¿lo veis? Es un músculo que inserta en el ilio y va al fémur, pero a nivel lateral es la parte del glúteo de aquí. Esto. El glúteo mayor es esto y el glúteo medio es esto. Luego, como está lateral, al contraerse, separa la pierna. ¿Sí? Y tiene otro músculo accesorio que es este. Igual el lateral va a la cresta ilíaca
pero baja hasta el fémur a nivel distal. ¿Lo veis? Que tiene un tendón importante, ¿eh? Más que músculo. Es como si fuese la raya de mi pantalón. Origen aquí, inserción aquí. Si se contrae, hace así. Y se para. Luego el glúteo medio y el tensor de la fascia lata son abductores, con B. De la cadera. De la cadera. Y lo más fácil es los que aproximan, que tienen inserción en la parte interna del fémur y van al pubis y al isquio. Son los aproximadores o aductores. O sea, los aductores son los aductores. Son los más fáciles. Y los abductores, el glúteo medio y el tensor de la fascia lata. Si yo tengo mucha potencia en el tensor de la fascia lata y en el glúteo medio, que separo, ahora mismo hago así y me abro de piernas. Ostras, pues yo considero que tengo fuerte el glúteo medio y el tensor de la fascia lata. ¿Por qué no soy capaz de abrirme de piernas, Paula? Soy Eli. Ahí, Eli. Perdona. Porque estará cortado el contrario, ¿no? Te las has contraído. ¿Cuál? En Los aductores, los que es... Porque a pesar de que tenga mucha fuerza en el glúteo medio y el tensor de la fascia lata, el antagonista, que son los aductores, no tiene la suficiente elasticidad como para que yo me abra de pierna y haga aquí el espagán. Luego, cuando yo mande ejercicios de contraer los abductores, pues me haréis separar las piernas. Pero si yo digo elasticidad de los aductores, pues eso, separo las piernas a tope. ¿Para qué? Para que me estire aquí. ¿Verdad? Estirar las piernas para abductores. Si yo separo las piernas, contraigo abductores, pero estiro aductores. Joder. Abductores son 2D. ¿Qué has dicho? Con D. Los D. A ver, si yo separo la pierna, el que se contrae es el ABD. Vale. Y el que se estira es el ABD. ¿Sí o no? ¿Y así? Así como estoy, con las piernas abiertas o cruzadas. Abierto. Abiertas, con ABD. Luego esto está contraído, pero esto está estirado. No me estoy enterando. Entonces, ¿ese ejercicio para qué? ¿Para mejorar el abductor o el abductor? Pero a ver, mira, lo que acabas de decir es muy importante. Si no tenemos claro las cualidades físicas básicas, no sé lo que hago. O sea, una cualidad física básica es la fuerza y otra cualidad física básica es la elasticidad. ¿Tú qué quieres trabajar? ¿La elasticidad o la fuerza? Elige. Dime una. La fuerza. La fuerza. Pues entonces tú te estás preocupando aquí de que este tenga fuerza para separar. Luego, tienes que trabajar la fuerza del que hace el movimiento, que es el glúteo medio y el tensor de la fascia lata. Pero ¿qué me puede pasar? Que yo no suba, porque puedo tener mucha fuerza, como tú has pedido, porque en su antagonista me falta elasticidad. Luego, cuando yo hago un movimiento de separar, los que separan son los abductores, con B, glúteo medio y tensor de la fascia lata. Y los que se tienen que estirar son los aductores. Los aductores, cuando se contraen, cruzan la pierna. Aductores. Esto es trabajo de contracción de aductores. Trabajo de fuerza, como tú quieras. Pero cuando yo hago aquí, se me estira esto. ¿Cómo hago un estiramiento de abductores, de glúteo medio y tensión de la fascia lata? Cruzando así la pierna. Un movimiento al máximo. Mírame otra vez. Tienes que pensar que sea el músculo que sea, para trabajarlo lo contraigo. Y para estirarlo tengo que hacer su movimiento contrario al máximo. A ver, un cuádriceps. Estira la pierna, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Eso lo tienes claro. ¿Cómo estiras tú un cuádriceps? ¿No haces así? ¿Verdad? ¿Cómo? Contrayendo la rodilla. Que eso lo hacía el isquio.
¿verdad? El cuádriceps lo ejercitas así y lo estiro así. ¿Cómo ejercitas un isquio? Así. ¿Cómo lo estiras? Así. Con una hiperextensión, con el contrario. ¿El glúteo qué hace? Extender. ¿Cómo lo estiro? Hiperflexionándolo. ¿El psoas qué hace? Flexionar. ¿Cómo estiro el psoas? Extendiéndolo. Sé que es complicado, pero tenéis que ver, por eso os he dicho del sistema de poleas. Cuando uno se contrae, el otro se estira, y cuando el otro se contrae, el otro se estira. Entonces, repaso. Bueno, antes de repasar, voy a decir los dos que faltan, ¿vale? La rotación externa. Mirad, la hacen el obturador y el piramidal. Mirad todas. Aquí se inserta el piramidal. ¿Vale? Entonces, se inserta aquí y coge de aquí el fémur. Entonces, al contraerse le hace así. Luego, al contraerse hace así. Por eso, cuando yo trabajo el piramidal y los obturadores, que se insertan prácticamente igual, o piramidal y obturador, tiene que hacer esto a la vez que se distendía el ligamento pubofemoral. ¿Lo veis? Y luego hay otro, el glúteo menor, que está aquí, que lo que hace es, cuando se contrae, hace así. Y le hace así, tirando de aquí arriba. Que aquí se tiene que contraer el pubofemoral. Es decir, el piramidal y el obturador son rotadores externos y el glúteo menor es rotador interno. Voy a empezar desde el principio, ¿vale? Pero quiero que nadie escriba. Concentración, que lo vais a entender. Porque si no lo entendéis, esta tarde ya os volvéis locos. Yo siempre digo que mi objetivo es que os vayáis a comer con una nube ahí. Vale. El psoas ilíaco. Escuchadme, el psoas ilíaco se inserta en la apófisis transversa y pasa en diagonal de aquí a aquí hasta el fémur. Entonces, cuando se contrae, le tira de aquí. Luego el psoas es flexor de la cadera. ¿Vale? El músculo contrario es el que está detrás, que es el glúteo mayor, que va de aquí a aquí, que cuando se contrae, extiende la cadera. Luego, si el psoas flexiona, el glúteo se tiene que estirar. No puede estar contraído, sino, por eso, un glúteo contracturado, contraído, me limita la flexión de la cadera. ¿Por qué? Porque lo agarraría. Y cuando yo tengo el psoas muy contraído, no me deja estirar la cadera. ¿Por qué? Porque lo agarra. En resumen, el psoas flexiona la cadera y el glúteo mayor la extiende. Para que se flexione el psoas, tiene que tener el glúteo elasticidad. Y para que se contraiga el glúteo, el psoas tiene que tener elasticidad. ¿Sí? El ejemplo es el del bíceps. Para que el codo se flexione, el bíceps tiene que tener fuerza. Pero esto se tiene que estirar. ¿Cuál es la función del bíceps? Flexionar el codo. ¿Cuál es la función del tríceps? Extender el codo. Pero cuando yo extiendo el codo, el bíceps se estira. Y cuando yo flexiono el codo, se contrae el bíceps y se estira el tríceps. Didi. Para que se extienda el glúteo mayor, el psoas tiene que estar elástico. No. No, al revés. Para que se flexione el glúteo mayor, el psoas tiene que estar elástico. Correcto. Para que el glúteo se contraiga, el psoas tiene que estar elástico. Y para que el psoas se contraiga, el glúteo tiene que estar elástico. Por eso es importante hacer ejercicios de fuerza de uno y de estiramientos del otro. Hay un ejemplo muy claro.
yo tengo capacidad de doblar el tronco, ¿vale? Porque tengo mucha fuerza en los abdominales, ¿vale? Pero yo hago así, y si no llego, es porque toda la parte posterior me estira, no porque yo no tenga fuerza. Entonces, hay partes que un movimiento puede estar limitado por capacidad de falta de fuerza o por falta de elasticidad del contrario. ¿De acuerdo? Entonces, resumen. El psoas flexiona la cadera, el glúteo la extiende, el glúteo medio y el tensor de la fascia lata separan y los aductores cruzan. ¿Vale? El isquio es retroversor pélvico, pero cuidado que los ejercicios los vamos a hacer como flexores de rodillas. Y el cuádriceps, que es anteversor pélvico, vamos a hacer ejercicios como extensores de rodilla. ¿Vale? El piramidal y el obturador son rotadores externos, posición de Chaplin, y el glúteo menor es rotador interno. ¿De acuerdo? ¿Puedes repetir lo último, por favor? O sea, el glúteo menor es rotador Interno. y externo. El piramidal y el obturador. Pero, mira, ¿entiende por qué? Sí, lo entiendo, pero sí, tendría que pensarlo. El obturador y el piramidal le insertan aquí y entonces cuando cogen al fémur lo traen hacia acá y le hacen así. Y el glúteo menor que está aquí, cuando se contrae, le hace así. ¿Vale? Nos queda ahora ver, cuando yo extiendo, cuando yo flexiono, cuando abro, cuando cruzo, cuando roto, qué le está pasando a la pelvis. Pero lo primero que tenéis que saber, qué músculos son los que están haciendo eso. Los abductores y aductores, ¿no puedes repetir? Ya son Los abductores y aductores, ¿qué? ¿Cuáles son otra vez, porfa? El abductor separador están fuera, glúteo medio y tensor de la fascia lata. Son los que separan. Glúteo medio. El menor es el rotador interno. ¿Vale? Y los aductores, que son los que cruzan, muy fácil, los aductores. Ya podían ponerlo, haber hecho así todo. Aductores, separadores, flexores, extensores y ya está. Vale. Esos son los músculos que tendríamos que trabajar y tendríamos los 8 grupos musculares. Entonces yo esta tarde o cuando diseñéis una sesión tenéis que enseñar a hacer ejercicios de psoas, de glúteo mayor, el psoas como flexor de la cadera, el glúteo mayor como extensor, ejercicios de glúteo medio y tensor de la fascia lata como separador y ejercicios de aductores como aproximadores, ejercicios de rotadores internos que son del glúteo menor y ejercicios de rotadores externos del piramidal obturador. Y luego, como anteversor, ejercicios de cuádriceps y como retroversor, ejercicios de isquios. ¿Sí? ¿Eh? Así de sencillo. Ya tú metes en Google ejercicios de cuádriceps. Este. Ejercicios. Yo te voy a enseñar los básicos. Que yo los básicos te los puedo enseñar aquí, con gomas, con pelotas, tal, o en un gimnasio, o te los podría enseñar dentro del agua. Si te los enseño dentro del agua, es el método IPA, que me permite hacer mucha más amplitud a nivel articular, porque no tengo que tener miedo de que se caigan de caseto. Pero como no hay agua, hay que llevar cuidado y hacerlo. Incluso el diseño de las sesiones es distinto. Yo en el agua puedo meterme en una clase entera de flexibilidad. Tú no puedes meterte fuera del agua en una clase de flexibilidad si no la has calentado bien antes, porque si no se rompería. Por eso la estructura del método IPAP agua es distinta a la del tierra. Bien. Ahora, cuando yo me veo con la obligación, a pesar de que este es el curso del Terra, que para que entendáis las posturas del parto, tenéis que entender los grados de flexión de cadera. Porque dependiendo del grado de flexión de cadera, voy a hacer unos movimientos u otros. ¿Vale? A ver. Mirad. Hemos hablado antes con Noelia de lo que le pasa al ligamento iliofemoral, isquiofemoral, cubofemoral, ¿verdad? Que uno se estiraba, otro se encogía y todo el rollo ese. Y hemos deducido, sin decir yo nada,
que si eso está rígido, el fémur pues está bloqueado. De hecho, si todos esos ligamentos están rígidos, agarra mucho la pelvis y cuando le dices hazme ante retro, que tiene que bascular, te hacen así las mujeres. Porque tienen la pelvis muy agarrada. ¿Vale? Vale. Entonces, yo tengo que saber de todos estos movimientos, si ahora cualquiera de vosotros os saco y digo, venga, levanta la pierna todo lo que puedas. Ponte ahí. No te asustes, ¿eh? La espalda apoyada, con la pierna estirada, totalmente estirada, es decir, con el cuádriceps contraído, que estará contraído en isométrico, ¿vale? Le va a limitar el movimiento de flexionar la cadera, hemos quedado, ¿no? Luego, con la pierna totalmente estirada, sube hasta donde puedas. Pero dale un poco de brío, sí. Sube. Ahí. ¿Qué ángulo ha hecho más o menos? Decidme. ¿Sí? Vale, ahora relaja el cuádriceps. Como ha relajado el cuádriceps, ya no agarra el ilion. Luego debe de subir más. Ahora sí, con la pierna, sube lo que puedas. Pero dale un poquito más de ganas. Ahí. Más, antes era 90, ahora ¿cuánto diríais? 120, 130, creo que ha dicho. ¿Vale? Vale, ahora ponte de lado. Mantén el cuerpo total en la pared. Vamos a poner que está en decúbito lateral en la cama, luego no puede doblar el tronco. Y separa la pierna hasta donde puedas. Pero, mira, dale un poco de inercia. Ahí. Ah, vale, rápido. Ahí. ¿Vale? Intenta no hacer rotaciones. Bueno, nosotros tenemos claro que la rotación interna nos influye. Separa. Vale, ¿cuánto más o menos? 45 he ido por ahí. ¿Vale? Ahora, sepárate y compensa con el tronco. A ver hasta dónde subes. Al doblar el tronco, bascula la pelvis. Luego no me da igual que si ya está en la cama en decúbito lateral del todo, o puede doblar el tronco, ¿vale? Ahora ponte de frente, la espalda apoyada en la pared y cruza la pierna por delante. Ahí. Si os dais cuenta, cruzala. Mirad el ángulo que forma. Si yo hago así, unos 60 grados más o menos, ¿vale? De un fémur sobre el otro. Más o menos, ¿no? Y ahora, pon tu pecho contra la pared y lleva la pierna derecha todo lo atrás que puedas. Extiéndela. Ahí. ¿Qué ángulo? Poquito. 30 grados o algo así. ¿Vale? Y ahora, pon el cuerpo así. No, más. Baja el tronco. Baja el tronco. Ahí. Y sube todo lo que puedas. Ahí. 90 o por ahí. ¿Vale? Ahora, ponte así en posición de Chaplin, pero rotando así todo lo que puedas. Así. Fijaros que se ha quedado los talones casi en línea. ¿Lo veis? Y ahora ponte así, en posición que ya hablo de línea Morgan. ¿Qué ángulo forma sobre el recto? Si esto sería el pie recto, lo tiene así. 45 y así pues son casi 100 grados o algo así, o más. ¿Vale? Y ahora yo os pregunto, lo que ha hecho la compañera, ¿cómo tiene la pelvis? Muy bien, muy mal, normal, regular. La cuestión es que no tengo una referencia para saber. ¿Estáis diciendo normal? Pues dice, hombre, pues la chica parece normal. Pero yo tengo que saber, cuando tú empiezas a estirar, a hacer un movimiento, llega un momento que es cuando va a movilizar la pelvis. Pero no sabéis cuándo. Entonces, si tú tienes a una mujer en decúbito lateral y separa la pierna y tú no sabes a qué grados tienes que estar para que abra la pelvis, no sabéis qué estáis haciendo en las posturas. No lo sabéis. Ya no hablo de que no es lo mismo hacer esto que hacer esto. Luego la mujer, si está en la cama de cúbito lateral, no es lo mismo que me separe la pierna así, que me lo haga así, que esto es una extensión. Porque si hago así, está trabajando el glúteo mayor, y si hago así, está trabajando el glúteo medio de tensión de la fascia lata.
Pero es que no es lo mismo que me separe así, con el glúteo medio, tensor de la fascia lata, a que se descuelgue de la cama y me separe, porque entonces ya no separa 45, separaba 90. Entonces tengo que ver grado de movimiento. Primero, saber realmente qué movimiento hace, si está separando, si está extendiendo, si está flexionando. Luego, en qué grado, y dependiendo de la postura, tiene unos grados distintos. Porque mirad, una mujer normal, en buenas condiciones, con la rodilla extendida, tiene que llegar a 90. ¿Aprueba? Sí. Habéis dicho 90. Sí. Con la rodilla flexionada, 120. ¿Aprueba? Sí. Si lo hace de manera pasiva, cogiéndosela, que lo hacéis en los partos, tiene que llegar a 140. ¿Cuántas veces no habéis ido a un parto y dice la mujer, cógete la rodilla y se queda aquí? Pues entonces, olvídate que se coja la rodilla, porque no está haciendo nada. Si la extiende, ¿vale? Y está contra la pared, tiene que llegar a 20-30 grados. Sí, pero como tenga la rodilla doblada, es que no va a llegar ni a 10. Lo que os he dicho, que al tenerla doblada, no extiende. Si compenso con el tronco, en vez de 30 grados, tienen que ser ya 90. Y puede ser que la mujer me haya descolgado el cuerpo de la cama. Eso tengo que verlo. ¿Veis? Con la rodilla doblada, veis que solo 10 grados. Con la rodilla extendida, 20 grados, por lo menos. Y si me ayudo de aquí, pero esto ya es pasiva, puedo llegar hasta 30. En la aducción, si estoy en decúbito lateral, 45 grados. Si compenso con el tronco, tiene que llegar a 90. Con la rotación, luego veis que depende de que como tenga, pero ya hemos dicho que si tenía el pie neutro, debe de cruzar hasta 60 grados, que le hacía un ángulo así. ¿Vale? ¿Esto que hago yo? Así. Mirad. ¿Lo veis? Vale. Y ahora vamos a ver los movimientos que hacemos con la pelvis si llegamos a esos grados de amplitud. Vais a comer con ganas, ¿sí? Noelia, se lo vas a explicar tú a ellos. Estoy en decúbito lateral. Primer ejercicio. Miradme todas. Que Noelia nos lo va a explicar. Dime lo que le está pasando al ligamento iliofemoral y al isquiofemoral. El isquiofemoral se estira, se elonga y el iliofemoral se encoge, o sea, Vale, el isquiofemoral estaría enganchado así, ¿no? Como si fuese mi dedo, ¿verdad? Entonces, como es una goma, si yo hago este movimiento, ¿qué movimiento estoy haciendo con la pierna? una abducción con B. Con B. ¿Qué músculos están trabajando? El glúteo menor, El medio. el medio y el tensor de la lata. El tensor de la fascia lata. La lata sí que la da. Por ahí. Mira, pues fíjate que esta sería la posición neutra, ¿verdad? Más o menos. Mirad la pelvis, estoy de lado. Esto sería el fémur, ¿verdad? Mirad, así están relajados los ligamentos. Tiro. ¿A qué grados estoy? 45. 45. Pues mirad, si sigo, porque ya no puede estirarse más. ¿Qué está pasando en la pelvis? Ya ves el diámetro ¿Cuál? transverso. ¿Cuál? El transverso del estrecho inferior. Vale. Luego, ¿tú separarías las piernas más de 45 grados si tienes un bebé en primer plano? No, ¿Por qué? porque creo que es la parte superior, no el inferior. Ah. Pero tienes que ver que sean más de 45 grados. Porque si la tengo de lado así, ¿qué estoy haciendo? Nada. Vale. Y ahora la tienes de pie o de lado, pero está así, ¿vale? Y tienes este, ¿no? Agarrando al fémur. ¿Cuál es? El iliofemoral, ¿vale? Empiezas a hacer esto. ¿Qué estoy haciendo con la pierna? Abducción. Aducción. ¿Cuáles son los aductores? Los abductores. Los aductores. ¿A qué grado ha llegado la compañera? Le he dicho yo, a 60 más o menos.
¿Vale? Pues ¿qué pasa si hago así? Es abrir el diámetro transverso del estrecho superior. Luego, si yo hago una aducción con los aductores, más de 60 grados, ¿cuál abro? El diámetro transverso del estrecho superior. Luego, ¿cuándo lo usaría? En la primera Al inicio del parto. ¿Vale? Luego tengo el piramidal, que es un rotador externo. ¿Vale? Cuando me tira y yo hago una rotación externa de 60 grados, que era la posición de Chapin, ya se ha quedado casi... Lo que pasa es que es importante que en las rotaciones no miréis los tobillos, tenéis que mirar la cadera, ¿eh? Tenéis que mirar aquí. ¿Vale? Que muchas veces nos miramos los tobillos y a ver, que el tobillo tiene mucha elasticidad, yo puedo mover el tobillo sin que vaya la cadera. ¿Vale? Pero si yo tengo así una rotación externa, dime qué le pasa al cubo femoral. Que se elonga. Que se elonga, pues mirad lo que hace. ¿Cuál abre? El superior. ¿Y cuál? ¿Otra vez el transverso? Sí. Sí. Y si trabaja el glúteo menor y hace una rotación interna de 30 grados, mirad lo que hace. ¿Cuál abre? El inferior. Luego, cuando yo hago así, se separa el isquion. Y cuando hago así, se acerca al isquion. Y al acercarse al isquion, se separa la cresta. Luego, para abrir el transverso del superior, puedo hacer dos cosas. O cruzar la pierna más de 60 grados, o rotar la pierna más de 60 grados. Y abro los transversos de los superiores. Y si quiero abrir abajo, o separo la pierna más de 45 grados, o roto más de 30. Si separo y roto, pues ya es la leche. Por eso jamás una matrona en un expulsivo debe separar la pierna, cogerse de aquí y empujar en rotación externa. ¿Por qué? Porque intento separar y separo abajo, pero hacer una rotación externa cierro los isquiones. Luego no puedes ponerte a empujar así, porque estás cerrando los isquiones. Y es típico ver en expulsivo a mujeres que se cogen de la rodilla haciendo la posición de mariposa. Con lo cual, si le indicamos eso, estamos fomentando la distocia del parto, del expulsivo. Luego vemos claramente cómo abrir los transversos. Entonces, en mi clase de educación maternal voy a trabajar el glúteo medio y tensor de la fascia lata en aeróbico y fuerza para que consigan tener una flexibilidad articular de llegar a más de 45 grados de apertura de la cadera para que me abran el diámetro transverso del estrecho inferior. Voy a dar en mis clases de aductores para que tengan la fuerza suficiente para cruzar la pierna hasta 60 grados y así abrir el diámetro transverso del estrecho superior. Voy a hacer ejercicios de rotación interna trabajando el glúteo menor para que así abran el transverso del inferior. Y voy a ejercer ejercicios de piramidal y obturador haciendo rotaciones externas para que me abran el transverso del superior. ¿Sí? ¿Y qué me queda? Abrir los anteroposteriores. Concentración. Porque es que la pelvis es muy puñetera. Dependiendo del grado de flexión de cadera, me va a hacer o retroversión o lo que se llama nutación. Y dependiendo del grado de extensión de cadera, me va a hacer anteversión o contranutación. Por centrar, ¿qué es una nutación? La apertura del anteroposterior del inferior. Repito, una nutación, apertura del anteroposterior del inferior. ¿Qué es una contranutación? La apertura del anteroposterior del superior. Si cogemos la pelvis, ¿esto qué abre? ¿El inferior o el superior?
El inferior, pues ¿cómo se llama? Nutación. ¿Esto cómo se llama? ¿Cuál abre? El superior, pues se llama contranutación. ¿Vale? Ahora, ¿cómo puedo hacer yo una nutación y una contranutación? Es muy importante que entendáis una cosa. Ven aquí. Yo estoy tumbado en posición anatómica, ¿verdad? ¿Sí o no? Pasa tu mano por debajo de mi lumbar. ¿Pasa fácilmente? ¿Eso por qué es? Porque hay una hiperlordosis lumbar y la posición anatómica de la pelvis es en anteversión. Luego el promontorio está más alto que el pubis. ¿Vale? Si yo hago una semiflexión de cadera, semiflexión, es decir, hasta 90 grados aproximadamente, mirad lo que pasa con la pelvis y con la columna. Pasa la mano. Si no pasa la mano es porque no hay curvatura lumbar. La pelvis, en vez de estar curvada, cuando hago una semiflexión, está recta. Luego, se ha corregido la hiperlordosis lumbar. Ahora, una cifosis es que salga hacia afuera. Si yo sigo, ¿puede haber una cifosis lumbar? ¿Vosotros habéis visto alguna vez, igual que se crea aquí una chepa, que eso es una cifosis dorsal, ¿habéis visto alguna vez la columna hacia aquí, hacia afuera? No. Luego la columna puede pasar de una lordosis al, ¿ves?, hacer una retroversión, ¿lo veis? Y se corrige. Pero ya no puede salir hacia afuera. Ese es su tope. Entonces, yo la lordosis la puedo corregir haciendo una retroversión o haciendo una semiflexión. ¿Lo veis? ¿Qué pasa lo mismo? Yo hago esto y se corrige. Y si hago esto, se corrige. ¿Lo veis? Vale. Cuando se corrige, los ligamentos lumbosacros fijan el sacro. Ya el sacro no se puede mover. Entonces, en vez de hacerlo haciendo retroversión, lo voy a hacer haciendo una semiflexión. Los ligamentos lumbosacros fijan el sacro. ¿Vale? Y si yo sigo flexionando la cadera, sigo y paso de esos 120 grados, la cresta sigue subiendo, ¿lo veis? Que sube. Y el sacro se ha quedado fijo. ¿Qué quiere decir? Cuando tú has venido, yo estaba con la pelvis así, y podías pasar la mano por aquí, porque aquí hay una curvatura. Cuando he doblado las rodillas hasta 90 grados, la pelvis se ha quedado en retro, y esto se ha quedado recto, y ya no puede ir más. ¿Qué pasa si paso de los 90 grados de flexión a los 120? Que la cresta se sigue yendo para atrás. Luego, posición anatómica, así. 90 grados, así. Si yo pongo la pelvis en retro, quiere decir que ha desaparecido la curvatura. La pelvis en ante, un bebé que quiere entrar haría así y chocaría. Al poner la pelvis en retro, hace así. ¿Qué diámetro estoy abriendo aquí? Muy bien, Eli. Ninguno. Estoy orientando el estrecho superior, sin abrir diámetros. Luego, de posición anatómica a flexión a 90 grados, oriento la entrada al estrecho superior. Primera fase del parto, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede si en vez de flexionar la cadera a 90, la flexiono a más de 120? Que la columna ha fijado el sacro y el sacro ya no se puede mover. Y al hiperflexionar, hace así. Maniobra de Marrovers. ¿Qué diámetro abre? ¿De cuál? Luego, ¿te da igual que la cadera esté a 90
¿Que a 120? No. ¿Por qué no? ¿Quién me lo dice? Muy bien. Si yo tengo la mujer con las rodillas así, estoy orientando el estrecho superior. Pero si en verdad sí, la tengo así, estoy abriendo el inferior. Os digo que es muy puñetera la pelvis, porque dependiendo del grado, me viene bien para el principio del parto o para el final. Porque si dijese, bueno, la flexiono y me abre siempre abajo, o la extiendo y me abre siempre arriba, pero es que dependiendo del grado de flexión, me va a pasar una cosa u otra. Luego, si yo tengo una mujer en expulsivo, que por obesidad, por falta de movilidad o lo que sea, le digo que hiperflexione y se me ha quedado aquí, olvídate, porque lo que vas a hacer es perjudicar el expulsivo. O hiperflexiona o no uses ese movimiento. Se para, rota, harás otra cosa. Por eso es tan importante no solo ver el tipo de pelvis, sino la capacidad pélvica de esa mujer. Por eso es importante que cuando empecéis las clases de educación maternal, veáis los ejercicios, digas, esta de deberes, flexionar la cadera, esta rotar, esta extender, esta tal, y vais a ver los ejercicios de cada uno. Porque seguro que vosotras no tenéis toda la pelvis igual, la capacidad pélvica. Y por último, de manera análoga pasa con la extensión. Por eso me he preocupado tanto al principio de mirar que no tengan la rodilla doblada, qué grado se extiende. ¿Por qué? Yo tengo otra vez la posición anatómica. Igual que os he dicho que yo al flexionar se me corrige la curvatura, ¿lo veis claramente? Mirad lo que pasa si extiendo. ¿Qué le pasa? Se marca mucho más. Luego, si yo tengo la pelvis en anteversión, cuando echo la pierna hacia atrás, aumenta el grado de hiperextensión, de anteversión pélvica. ¿Vale? Al llegar a la pierna hacia atrás, aumenta la anteversión. Si un bebé quiere entrar, pensad que aquí está la curvatura lumbar. Si encima hago esto, pues aún lo tiene más difícil. ¿Pero qué orienta? La salida del bebé. Luego, esto me va a orientar la salida del bebé. Me viene bien para el expulsivo, sin hacer más. Y esto me viene bien para la dilatación. Esto para dilatar y esto para que salga el bebé. Lo puedo hacer así o lo puedo hacer así, oriento la entrada del bebé, y así oriento la salida del bebé. Pero alguien me puede decir, pero el Walcher no es para entrar al estrecho superior. Sí, pero ¿cuándo? Cuando yo hago una leve extensión de 10 grados, 20, aumenta la curvatura lumbar. A partir de aquí ya no se puede meter más. Y los ligamentos lumbosacros vuelven a fijar el sacro. Y si yo sigo extendiendo, ¿veis? La cresta sigue bajando, ¿lo veis? Sí. Luego llega un momento que tengo anteversión, echo la pierna hacia atrás, más anteversión, pero ya el sacro ya no puede irse más. Si sigo con la pierna hacia atrás, aumenta el anteroposterior del superior, contranutación, con extensiones de cadera de más de 30 grados. Por eso cuando hacemos el Walcher es importante que las tumbéis, el cuerpo se quede en línea, el culo esté muy fuera, para que el fémur baje a esta línea más de 30 grados respecto a la línea media, ¿lo veis? Esto sería el Walcher. Y el Walcher modificado sería en esta posición hacer una rotación externa. ¿Por qué una rotación externa? ¿Quién ha dicho del transverso? No te veo. ¿Dónde estás? Fíjate, como yo al hacer así, se separan las crestas. Aquí. Luego, el Walcher modificado es contranutación, apertura del pubis cae hacia allá, y el modificado encima separa las crestas.
Contranutación. Porque abre el superior. El pubis me ha hecho así. Estoy tumbado, ¿vale? ¿Vale? Cuando caen un poco las piernas hace así, pero ya hay tanta curvatura que no puede más y las piernas siguen cayendo y hace así. Entonces separa el pubis del promontorio. Eso es la contranutación. En definitiva, semiflexiones de cadera son retroversiones que orientan el estrecho superior y la hiperflexión es el más rover que abre el anteroposterior del inferior. Una leve extensión es una anteversión, pero una hiperextensión es un Walcher, que abre el anteroposterior del superior. Lo que pasa es que tanto más Robert como Walcher le pusieron una maniobra a la hiperextensión. Es como si yo digo, si yo separo más de 45 grados, maniobra de Jiménez Jaén. ¿Por qué? Porque me abre el transverso del inferior. Y si cruzo más de 60, maniobra de Pepita, porque me abre el transverso del superior. Una rotación externa de más de 60 grados me abre el superior, ponedle el nombre que queráis, y una rotación interna de más de 30 grados me abre el transverso del inferior, maniobra de no sé quién. Último resumen y descansamos. Perdona, ¿puedes repetir lo de la rotación? O sea, una rotación externa de 60 grados Sí, abre el superior. correcto, el transverso. Y la interna de 30 grados el inferior. Correcto. Pero en la cadera, no mirarme los tobillos, ¿eh? ¿Vale? Y la abducción y aducción, ¿la repites en los transversos, por favor? La abducción, separar, ¿vale? Que es el glúteo medio y el tensor de la fascia lata. Cuando separo desde la línea media más de 45 grados, abre el transverso del inferior. ¿Vale? Y cruzar. Y si trabajo los aductores, cruzo a 60 grados, ¿vale? Abro el transverso del superior. ¿Sí? Luego ya tengo los transversos con la abducción y aducción. Ahora, una rotación interna de 30 grados, al hacer la rotación interna, separa los isquiones. ¿Vale? En cambio, si hago una rotación externa de 60 grados, cierra los isquiones y abre las crestas. Ya tengo los 4 movimientos de transversos. Lo más complicado, dime. Perdona, es que estoy... A ver, si tú haces una abducción pero con una rotación externa, entonces abres el superior. Si yo hago una abducción con B, Una abducción con una rotación externa, estás... eso no tiene sentido. No, ¿por qué? Porque uno hace una cosa y A ver, A ver, aquí esto lo estoy haciendo una rotación externa. solo rotación externa. Claro, no estoy haciendo una abducción, claro. ¿Vale? Si hago una rotación externa, transverso del superior. Eso es, vale. Estabas abriendo rodillas y... No, pero a ver, mira, lo que dice Gómez es súper importante. Y esa es la confusión que muchas matronas tienen en el expulsivo. Si yo separo las piernas, abro el transverso del inferior, ¿a que sí? ¿Estamos de acuerdo? Con el glúteo medio y el tensor de la fascia lata. Vale, pues yo tengo una mujer empujando así. ¿Tengo las piernas separadas? Sí. ¿No? ¿Sí o no? Si tengo las piernas separadas, lo que estoy haciendo es abrir el transverso del inferior. ¿No? 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 ¿Por qué no? Estás haciendo una rotación. Es que esa es la clave. Es que esto no son las piernas separadas. Mira, las piernas están en la misma línea, están rotadas. Las piernas separadas es esto. Mira el eje medio, las piernas no se han separado. Las piernas están en la misma línea. Tú no puedes decir que esto es piernas separadas. Esto son piernas rotadas externamente. No son piernas separadas. Piernas separadas es esto. Entonces, claro, cuando a una mujer le hacen empujar así, si os digo, ¿tiene las piernas separadas? Y me decís que sí, vamos mal. Porque esto no son piernas separadas, esto son piernas rotadas. Que eso es lo que confunde. Las piernas separadas es esto. ¿De acuerdo? La postura ginecológica.
Esto es la posición de litotomía, ¿vale? Si queréis. Pero no confundir esto con esto, que veis que el eje se mantiene. O sea que al tener la rodilla doblada, me despista. Si yo hago esto, mirad las piernas. ¿Las tengo separadas? No, están igual, ¿lo veis? Están rotadas. Las piernas separadas es esto. Esto separado a 45 grados, abro el transverso del inferior. Y esto, que no es separado sino rotado, abre el transverso del superior. ¿Sale? Perdón, entonces, en una función de litotomía está absurdo porque está abriendo el superior. No, a ver, es que la posición de litotomía es esta. Esto sí, estoy abriendo el inferior. Pero es que una posición de litotomía no es esto. Que esto es rotado. La posición de litotomía es esto. Eso sí, que es solo una abducción. Lo que pasa es que para un exclusivo a la posición de litotomía deberíamos de añadir esto. Para que se separe más el estrecho inferior, no el contrario. Luego, seguimos. Si separo las piernas con el glúteo medio y tensor de la fascia lata, abro el transverso del inferior, con los aductores cruzo a 60 grados y abro el transverso del superior, con una rotación externa abro el transverso del superior, que no es separar las piernas, con una rotación interna de 30 grados, hemos dicho que abro el transverso del inferior, con una flexión de cadera a 90 haré retroversión, con lo cual oriento el estrecho superior, y si perflexiono, hago el Mark Rober, que es la nutación ilíaca, y abro el anteroposterior del inferior. Si en vez de eso, con el glúteo mayor hago una leve extensión, estaré en anteversión, oriento la salida del bebé. Pero si hiperextiendo, más de 30 grados, haré una contranutación, que es la maniobra de Walcher, y abro el anteroposterior del superior. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ver. Ahora vamos a descansar. Vais a ir ahí con la nube. Cuando volvamos, de esos 8 grupos musculares, yo voy a ir diciendo ejercicios básicos. Cómo se hace un ejercicio de cuádriceps, de isquio, de psoas, tal. Independientemente que después digas tú, pues yo en pilates hago este ejercicio, y esto es de glúteo, pues lo meto para los ejercicios de contranutación. Yo voy a decir los básicos. Vamos a estar hora y media. ¿Vale? Después voy a hacer 3 grupos. Cada grupo me va a diseñar una sesión distinta, con unos objetivos que me invente yo, que son los que tú te inventarías en casa. Y después los exponéis, con lo cual vamos a estar aún otras 4 horas repitiendo esto. Primero lo repito yo, después vosotros lo meditáis en grupo y después los exponéis. Con lo cual veréis como al final os vais a sorprender, que dices, ostras, pues sí que ha salido. Porque ahora vais... Yo siempre